Bienvenidos todos. Les habla Augusto Bahamón Duzán, miembro de la Sociedad Geográfica de Colombia. Bienvenidos todos a esta conferencia que ofrece la Sociedad Geográfica de Colombia dentro de esta actividad que hemos denominado Jornadas de Ciencia y Cultura Eufrasio Bernal Dufo. Bueno, la conferencia de hoy está a cargo del doctor de ingeniero Wilder Hernán Reyes Roballo. Le presentamos un saludo al ingeniero Wilder Reyes que nos está acompañando y que va a exponer el tema Historia del telescopio. El ingeniero Wilder Hernán Reyes Roballo, él es ingeniero de sistemas, es planetarista del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda. Es miembro de la Asociación de Astronomía de Colombia, ASASAC, y es socio de la Comisión Colombiana de Cohetería y Astronáutica, corrijo, perdón, astronáutica. Muchas gracias y bienvenido, ingeniero Wilder Hernán Reyes Roballo. Un reconocimiento especial por su esfuerzo y desde ya sé que le vamos a sacar altos provechos a esta conferencia del día de hoy que se titula Historia del telescopio. De modo que bienvenido, ingeniero, y adelante con su conferencia. Muchísimas gracias, Augusto, y un saludo para todas las personas que están conectadas aquí a través de Zoom y los que nos están viendo a través de las redes de YouTube. Un saludo para todos. Espero que este tema sea de su agrado, que es un tema que pareciera como sencillo. Uno conoce bastante sobre el telescopio, ha visto telescopios, pero la historia es bastante interesante y cómo llegamos a conocer ese aparato hoy en día en nuestro día. Entonces voy a compartir aquí rápidamente mi pantalla. Por favor, si les pido, si me pueden confirmar que estén viendo mi pantalla. Dame un segundito. Sí, Estamos viendo muy bien y muy bonita, el telescopio, ¿sí? La muy pantalla que dice bonita el esa telescopio. imagen. Perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar hoy aquí con nuestra charla sobre el telescopio, este aparato que nos ha dado tanto de ciencia que a nosotros los que nos apasiona la astronomía, pues nuestro instrumento, nuestro primer instrumento y lo que nos gustaría siempre tener cuando arrancamos en la astronomía, un telescopio. Pero para empezar a hablar del telescopio, pues tenemos que empezar a hablar, como siempre, pues de las observaciones que hicimos antes del telescopio, porque la astronomía empezó con nuestra primera herramienta que son nuestros ojos. Empezamos a fijarnos sobre los movimientos de la esfera celeste, de las estrellas, de los planetas, de la luna, del sol, y para eso pues hicimos diferentes monumentos como este de Stonehenge que está en Inglaterra y que se cree que es un observatorio astronómico del Paleolítico que lo que hacía era que estos como, no sé, como estas puertas que están ahí colocadas, pues lo que hacían era que veía uno caer la caída del sol o de la luna y podíamos saber precisamente si estábamos en verano, si estábamos en invierno, en otoño. Recordemos que para estas latitudes es bastante importante, para aquí en Colombia, como hablábamos al principio, somos bastante tropicales, entonces aquí hay días que hace llueve, otros días que hace sol. Entonces, para estas personas, pues era bastante importante saber cuándo iba a ser buen clima, cuándo iba a ser mal clima. Entonces, son las primeras observaciones que se hicieron antes del telescopio. Después, pues, habían otros culturas como los chinos, que eran bastante metódicos en sus observaciones. Y aquí podemos ver lo que llamaríamos hoy en día un planisferio celeste. Podríamos ver algunas constelaciones relativamente reconocibles en nuestro cielo. Podríamos ver, por ejemplo, aquí podría ser Casiopea, podrían ser algunas otras, por ejemplo, esta sí es muy diciente, que es la Osa Mayor, sí, hay algunas constelaciones que se reconocen precisamente dentro de estos grados chinos y eran muy pendientes de lo que pasaba en el cielo. Tanto así que en el año 1054 ellos registraron precisamente una estrella nueva en el cielo alrededor de una constelación que ellos llamaban el Toro, que hoy en día conocemos como la constelación de Tauro, y que efectivamente fue una supernova, la última gran visible, se veía hasta de día esta supernova. Entonces, estas personas, pues lógicamente sus contribuciones era a observar directamente los astros y mirar el comportamiento de los astros en el cielo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los planetas. Los planetas son los errantes del cielo porque se mueven sobre las estrellas de fondo. Entonces, pues la idea era precisamente encontrar por qué era que estos astros eran diferentes a las estrellas. Si nosotros vemos, por ejemplo, la Osa Mayor o vemos alguna de estas constelaciones, pues imagínense, desde la época de los chinos hasta el día de hoy, pues las constelaciones no han cambiado, las estrellas no cambian, al menos para la vida de un humano.
pero los planetas sí se mueven, lo mismo que la Luna y el Sol van andando sobre las estrellas de fondo. Y eso nos llevó a plantearnos diferentes formas de entender el movimiento de los planetas hasta llegar a cosas tan intrincadas como esto. Recordemos que teníamos una idea geocentrista en ese momento en el que la Tierra estaba en el centro del universo como lo concebíamos nosotros hasta ese entonces, y todo tenía que girar alrededor de la Tierra. Entonces ahí empezamos a trazar las líneas de ver cómo se movían los planetas para poder corroborar esos movimientos de planetas con lo que veíamos en el cielo. Lamentablemente eso fue algo que solo mentes muy brillantes pudieron dilucidar muchos siglos después de todo esto. Pero eso ya es otra historia de otra charla. Pero vamos a arrancar acá con el más conocido, con la persona que más conocemos, que es Galileo Galilei. A él siempre le dicen, tiene buenos publicistas y siempre se dice que fue el que inventó el telescopio, pero él realmente no lo inventó. Galileo Galilei era un genio, no se le quita eso, pero él no fue el que inventó el telescopio, él mejoró el aparato que conocemos hoy en día como telescopio, pero nunca lo inventó. Y vamos a ver que hay muchas mentiras, muchas falacias también con la historia de Galileo en cuanto al telescopio. Al que oficialmente, bueno, digamos que oficialmente y no el más, digamos, el segundo más conocido creador del telescopio es un holandés que se llama Hans Lippershey. Realmente era alemán, pero vivió en Holanda mucho tiempo. Vamos que falleció en 1619. Fue un fabricante de lentes, un inventor, ¿sí? Porque en ese tiempo se fabricaban unos lentes grandes para colocar encima de los libros y que pudiéramos leer de una forma más práctica. Y eso era lo que se dedicaba él. Había como una especie de, de, de tiendas de óptica. Y él cuenta oficialmente que él un día esto llegó a su tienda y encontró a sus hijos jugando con dos lentes y cuando colocaban los lentes, lo que hacían era que agrandaba la imagen. Entonces a él precisamente se le atañe que fue el creador de los diseños del primer telescopio práctico. ¿Sí? Él lógicamente le vendió en octubre de 1608, vendió ese invento a la corona holandesa para el tema de puerto. Entonces ustedes veían venir un barco mucho lejos, pues podían desocupar el puerto, podían mejorar toda la dinámica del puerto y todos sabemos que si tenemos un catalejo o un telescopio, pues para cuestiones bélicas, pues era mucho más fácil y era estratégicamente correcto. Entonces para eso fue lo que lo vendió Hans Lippershey y digamos que a él oficialmente se le da la propiedad de la invención del telescopio por esto. Pero hay cosas curiosas con esta historia del telescopio. Hans Lippershey, recordemos que lo hizo en octubre, pero después de eso apareció otro señor que se llama Zacharias Hansen. Zacharias Hansen alega que él fue el primero que obtuvo el telescopio, porque él dice que lo tuvo 2 meses antes y que Hans Lippershey copió el invento. Realmente ellos vivían muy cerca, ellos vivían prácticamente como a 2 casas de distancia, entonces hay posibilidades de que el invento se haya robado por parte de Hans Lippershey. Pero este personaje, como Zachariah Hansen, tiene muchas deudas con la historia. Realmente fue una persona que viajó por muchos lugares, en muchos lugares decía nombres diferentes, lo cogieron muchas veces por estafa, por falsificar monedas, o sea, tuvo una vida bastante compleja. Es más, cuando habla él de que inventó el telescopio, esto habla también de un astrónomo que él hizo contacto y le intentó vender y Jacob Matthews, que es el astrónomo, corrobora que estuvo desde septiembre hablando con él, o sea, un mes antes de lo que Hans Lippershey reportó ante la corona holandesa el telescopio. Entonces, hay algo bastante curioso, pero es un personaje que es bastante oscuro, una biografía bastante extensa de Zacharias Hansen que se hizo, pero lamentablemente se perdió precisamente durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, nos quedamos con esa duda de la historia de Zacharias Hansen. Entonces, no sabemos si sí o si no, pero pues la historia de él es bastante compleja y tiene muchas mentiras. Y otro que apareció también es el señor Jacques Matthews, que inventó el holandés que después, una semana después de que Hans Lippershey colocara este invento, la corona, pues él dijo que él tenía un invento muy parecido que podía precisamente tener hasta 4 veces o aumentar 4 veces un objeto, pero que él necesitaba patrocinio de la corona holandesa. Como él, digamos, llegó de segunda a la corona holandesa, le dio un reconocimiento, pero nunca lo contrató, y a Hans Lippershey sí le dieron todo el contrato para hacer los telescopios. Jacob Matthews, nunca supimos cómo era el invento, si era igual al telescopio o era otra forma de ver el telescopio, porque según su testamento, cuando él falleció,
decidió que todas las herramientas con las que hacía el telescopio fueran rotas y fueran enterradas con él. Entonces no se sabe exactamente cómo eran las herramientas o qué uso tendrían, pero es una persona que estuvo una semana antes, una semana, perdón, después del señor Hans Lippershey. Entonces estos tres, digamos que son los que siempre pelean en la parte de Holanda por la creación del telescopio y de ese invento precisamente de esas lentes. Lo que pasa es que al señor Galileo Galilei vieron el telescopio en Holanda y le mandaron una carta diciéndole cómo era el proceso de hacer un telescopio, cómo era precisamente el telescopio. Y Galileo Galilei, que era una persona bastante inteligente, pues lo pudo reproducir simplemente a través de indicaciones que le dieron a través de una carta. Pero otra parte de la historia que no es conocida, aquí por lo menos tenemos una imagen de Zacarías Hansen, precisamente observando a través de lo que llamaban en esa época una olera de larga vista, o lo que conocemos hoy en día como un telescopio, que digamos que se compone de una lente que llamamos objetivo, que es la lente que está aquí adelante, y otra lente que se llama ocular, por lo que va cerca al ojo, y un tubo, digamos, que es el que nos va a dar la distancia focal de este aparato. Pero la historia que nadie conoce y la que pocos conocen es de Juan Roget. Este señor fue descubierto en 1958 por un historiador aficionado español que encontró una carta del señor Jerónimo Situri, sacada de un libro de él, precisamente que habla del telescopio, y habla que él era un discípulo de Galileo Galilei, y cuando pues Galileo empezó a hacer los telescopios, eso, él se trasladó y pues pensó que iba a llevar ese invento a España. Llegó a Girona, perdón, en Cataluña, y se le acercó un arquitecto, un viejito, ya muy viejito, y dijo que quería ver el invento y que quería verlo, y él pues al principio lo rechazó, pero el viejito seguía intentando y seguía intentando hasta que él dijo, bueno, lo colocó para que viera un árbol, y estuvo observando como por 10 minutos el árbol y le dijo, este invento yo ya lo tenía hace muchísimo tiempo. Y pues Jerónimo Situri pues se hicieron muy amigos con Juan Roget, se lo llevó a los talleres y efectivamente la familia de Juan Roget se dedicaba a la óptica y le mostró precisamente planos y le mostró telescopios, planos que datan más o menos de 1590. O sea que estamos hablando prácticamente 15 años antes de lo que estamos hablando de Galileo y de Hans Lippershey. Estamos hablando de ese tiempo, entonces estamos hablando de una persona que probablemente tenga mucho que ver con la creación del telescopio. Esta investigación está soportada también porque este historiador fue precisamente a ver los registros de nacimiento de función y encontró que efectivamente en Girona había una familia de apellido Roget, que era toda una familia que se dedicaba a las lentes ópticas. Lamentablemente no sabemos cuándo falleció, sabemos que probablemente entre 1617 y 1624, porque en esa época se perdieron todos los registros de funciones de ese año y ya no hay más registros de funciones del señor Juan Roget. Pero se encontraron también testamentos de 1593 y 1598 donde existen aparatos que se dejan y que se subastaron. En el primer caso se dejó como una herencia de una olera para ver, de larga vista, para ver a distancia, que es correspondiente y la descripción comparte mucho con lo que es el telescopio. Y en 1598 se subastó precisamente también una ulera para ver la luna. O sea que en ese caso Galileo tampoco sería el primero que observó la luna a través de un telescopio. Ya lo habían observado antes. Digamos que lo que hay que agradecer al señor Galileo es que él nos dejó registro precisamente de todas las cosas que él hizo. Lo que los demás no dejaron muy poco, pero Galileo Galilei pues tuvo una imaginación muy grande, describió en detalle la luna, observó muchísimas cosas y excelente pintor también, porque nos dejó fascinados con muchos de los objetos que él detalló en sus libros. Aquí tenemos precisamente una réplica de uno de los telescopios de Galileo. Eran muy bien trabajados, muy bien detallados. Tenían una lente convexa en la parte de adelante y otra lente cóncava en la parte de atrás donde donde está el ocular. Y eso pues presentaba, no era muy buen constructor de telescopios, realmente dicen que de 30 telescopios que hacía él realmente dejaba como 10 o 9 telescopios bien hechos. Los demás realmente no tenían la suficiente dedicación o suficiente trabajo para que sean buenos. Uno de esos precisamente le llegó a Johannes Kepler, uno de estos que Johannes Kepler admiraba mucho el trabajo de Galileo Galilei. Eh, Mejoró los primeros telescopios, como decíamos, de Hans Lippershey llegaban hasta tres aumentos
los de Galileo llegaron a 20 aumentos, entonces pues lógicamente cogió ese aparato, lo supo hacer solamente con descripciones y lo mejoró, que es una de las cosas interesantes que hacía Galileo, y recordemos que pues tallar estos lentes era muy complicado. Si hoy en día es complicado, pues en esa época era mucho más complicado de tallar esos lentes para darlos precisamente con la geometría perfecta para hacer buena observación. Como les decía, nos dejó excelentes imágenes, por ejemplo, de las fases de la Luna. Descubrió que la Luna no solamente era digamos, algo plano, sino que tenía tridimensionalidad, que se podían ver valles, que se podían ver montañas, que podían ver cráteres. Sí, o sea, nos dejó todo esto que era un mundo totalmente distinto a lo que era la Tierra. Nos dejó también, por ejemplo, Saturno, hablando precisamente que ayer estuvimos en oposición de Saturno, nos mostró, pero el telescopio él no tenía suficiente resolución para poder diferenciar los anillos y él los describió como un planeta con dos orejas o un planeta con dos asas. Realmente pensaba, llegó hasta pensar que eran tres planetas unidos. Descubrió precisamente que la Luna tiene, perdón, que Venus tiene fases igual que la Luna. O sea que la única forma de explicar estas fases de Mercurio y de Venus en ese caso es que el Sol está en el centro, apoyaba precisamente la teoría heliocéntrica de Copérnico, entonces tenía las pruebas suficientes para mostrar. Y en 1610 también observó a Júpiter y observó cuatro lunitas que giraban alrededor de Júpiter. Y eso también hizo que caer un poquito de que todo giraba alrededor de la Tierra, porque él tenía las pruebas suficientes y podía demostrarle a cualquier persona que él veía objetos que se giraban alrededor de otros cuerpos celestes diferentes a la Tierra. Entonces, eso es algo de las grandes contribuciones, de las cientos de contribuciones que hizo Galileo Galilei a la ciencia, a cómo estamos hoy en día y disfrutamos precisamente de toda la tecnología que empezó Galileo, el primer padre de la astronomía, de la ciencia en general y de muchísimas otras artes. Entonces vamos a arrancar precisamente y con esto pues nació una nueva era. Me encanta siempre hacer esta imagen, o sea, colocar esta imagen porque no tiene autor, esta imagen es muy antigua, esta está colorida en particular, pero lo que nos muestra es precisamente que antes solo observábamos la bóveda celeste y veíamos el sol y las estrellas, pero a raíz de que sacamos el telescopio pudimos salir precisamente de esta bóveda celeste y encontrar todo el mecanismo con el que funciona el universo, gracias al aparato, al telescopio. Otro de los grandes que, como les comentaba, esto va a ser historia de muchas personas que hicieron muchísimas contribuciones con respecto a esto, es Johannes Kepler, pues todos lo recordamos por las leyes de los movimientos planetarios, pero él también, como era bastante fanático de todo el trabajo de Galileo Galilei, tuvo un telescopio de mala calidad de Galileo, Galileo realmente no le colocaba, no le prestaba mucha atención a Johannes Kepler, pero él cambió la lente para que fuera un poquito, digamos, era cóncava la lente ocular, ¿sí? Recordemos que antes era convexa, él la cambió a cóncava y mejoraba muchísimo la imagen, pero presentaba otro problema grandísimo y era la aberración esférica. Esa aberración esférica lo que nos permitía era no poder definir muy bien las imágenes. Si ustedes ven, por ejemplo, este camión acá, que está sin corrección esférica, se ve, digamos que lo podemos ver bien, pero no lo detallamos perfecto. Cuando le quitamos la corrección esférica, podemos ver más detalles. O podemos ver, por ejemplo, esta imagen con aberración esférica y sin aberración esférica. Entonces, precisamente eso fue un problema grande que tuvo muchos dolientes con esto para poder quitar esa aberración esférica en las lentes. Y eso fue algo que nos dejó Johannes Kepler en cuanto al telescopio. Después llegaron otro de los grandes, Christian Huygens, que pues hizo muchísimas cosas, explicó la naturaleza ondulatoria de la luz, perfeccionó el telescopio y realmente no mejoró los oculares, pero sí mejoró la distancia focal, inventó telescopios sin necesidad del tubo, precisamente solamente con la luz, llegó a tener telescopios hasta de 3 4 metros y con esos se aficionó por ver un planeta en particular que es el planeta Saturno. Cuando él mejoró la distancia focal, pues lógicamente mejoró la forma en que podíamos ver a Saturno. Ya no se veía un planeta o una bolita con otras dos cosas alrededor, con dos asas alrededor, sino que empezó a verlo de diferentes formas. Al principio lo vio como si fueran tres planetas, planetas muy pegados. Mire que aquí empezaba a mejorar un poco la imagen hasta que llegó a la imagen perfecta, aquí la imagen 10 del dibujo de él, donde veía precisamente que eran anillos. Podía ver las sombras, la sombra del planeta Saturno sobre los anillos. Entonces digo, esto no está unido precisamente al planeta, sino que es un anillo alrededor de este planeta. Entonces, esa fue una de las contribuciones grandes que hizo Christian Huygens a la astronomía. Aquí vemos, por ejemplo, precisamente diagramas perfectos de Saturno,
por Christian Huygens, y vemos precisamente la inclinación orbital. Y hablando ahorita de las personas que tienen la posibilidad de tener telescopio, que puedan observar estos días o ir a lugares como el Observatorio Astronómico, van a poderlo ver más o menos de esta posición, la posición B que está en este momento. Los anillos están prácticamente de frente a nosotros, casi no los vamos a ver, empezamos ahorita a perderlos, ya se ven muy poquito, pero el momento en que se ven, vemos el polo sur de Saturno y podemos ver precisamente los anillos espectaculares. Entonces, pues, invitación precisamente esto para que puedan ver a Saturno, uno de los objetos más espectaculares de ver en el cielo a través de telescopio. Y pues llegamos a nadie menos ni nada más que el señor Isaac Newton. Pues imagínense, este señor era teólogo, inventor, alquimista, matemático, inglés. Bueno, ¿qué no hizo este señor? Un genio total, de muy mal genio. Todo lo que hablan de él era que era terriblemente mal geniado, no le gustaba interactuar con las personas. Hay documentos de óptica que hace él, que hace unas vainas que me parecen extremas, porque tenía como una palanca y se sacaba un ojo para ver cómo era que uno podía observar, cómo podía cambiar la, la forma del ojo, entonces era bastante salvaje a mi modo de ver para poder experimentar con él mismo. Pero también se le ocurrió una idea. Pues digo, si el problema realmente de los telescopios es hacer una superficie, una lente que tenga una forma en particular, pero que genera una aberración cromática, esférica, perdón, entonces pues hagamos un telescopio que no tenga lentes. Y se inventó un telescopio que es el telescopio reflector. En el caso, él estuvo trabajando con varias superficies. Esta superficie que tenemos acá, que es donde estaría el espejo principal, el reflector principal, es de un material que es latón. Lo que él hacía era que la pulía e hizo una forma casi esférica del latón, ¿sí? Realmente después quedó una forma cóncava, para entenderlo mejor, y iba a entrar la imagen, iba a entrar por acá la luz que nosotros vamos a ver, se iba a agrandar a través de esa superficie cóncava, reflectante, iba a devolver la imagen hasta un espejo secundario que está por acá, que es un espejo que está a 45 grados y va a salir hacia aquí, hacia el ocular. Esa es la forma en que él mejoró el telescopio. Son telescopios mucho más pequeños, pero bastante luminosos, porque no, la luz no tiene que atravesar sobre cristales, sino que directamente va a ser reflejada. Eso fue lo que se inventó él. Lamentablemente esos telescopios tenían un problema bastante grande y es que esa superficie en latón se iba ennegreciendo muy rápido y tenían que desmontarla, limpiarla y volverla a montar y esperar que estuviera perfectamente cuadrada. Entonces, los telescopios al principio no fueron muy populares precisamente por el costo del mantenimiento que debían tener. Entonces, eso fue. Después llegaron otros grandes como Lauren Cassegrain, que no es Cassegrain, sino otro Cassegrain, ¿sí? No sabemos exactamente él, pero él digamos que hizo otras disposiciones de telescopio. Él colocó acá una lente secundaria en la mitad, un espejo secundario, y la imagen iba a pasar aquí atrás, aquí es donde nosotros colocamos la vista. Entonces tendríamos que abrir un hueco acá sobre la superficie cóncava del otro espejo. Él realmente no encontró a nadie que pudiera desarrollar ese tipo de espejos, de ese tipo de telescopios en esa época. Entonces quedó como solamente técnica este telescopio, pero no lo pudieron desarrollar hasta el siglo XIX. James Gregory, otro grande que también colocó acá, vemos que nació en Edimburgo y él lo que hacía, lo que creía era que el secundario, el espejo secundario tendría que ser esférico para mejorar la imagen. Esto tampoco se llevó a cabo, digamos, prácticamente en esa época, pero hay grandes telescopios como lamentablemente el ya desaparecido radiotelescopio de Arecibo que tenía esta configuración. Tenía una lente secundaria de forma esférica. Entonces ahí tenemos a James Gregory con otro de los adelantos que hizo esto. John Dollond fue el primero que empezó a creer, él creía precisamente que los telescopios como el de reflector de Newton iban a ser los telescopios del futuro, ¿sí? Pero tenían ciertos problemas, ya vimos que la superficie se ennegrecía bastante, también tenían algunos problemas de aberraciones cromáticas, entonces él empezó a jugar con las lentes de los oculares y empezó a ver precisamente que podía combinar diferentes materiales, diferentes cristales de diferentes formas, geometrías, para poder corregir las aberraciones cromáticas y las aberraciones esféricas. Terminó dándole sentido más a los telescopios refractores, porque ya solucionando las aberraciones cromáticas no tendríamos que pulir una superficie que se ennegrecía casi siempre, sino que los telescopios refractores pues iban a ser los mejores y pues terminó haciendo eso. Se sabe hoy en día que él como creador ya existía otro telescopio que tenía esas lentes cromáticas.
de un telescopio 10 años de él, que es del señor Moore Hall, que ya los tenía y fue el inventor, pero nunca patentó precisamente su invento. Y John Dolan conoció ese telescopio y empezó a jugar con las lentes, las mejoró y las patentó. Entonces quedó el invento, algo así parecido a lo del telescopio, pero en este caso solamente de los oculares. Entonces es un tema de que del telescopio ha tenido muchos inventores anónimos. Y pues tenemos a uno de los grandes, yo creo que la mayoría de aquí los conocen, el señor John Foucault, que precisamente fue el primero en demostrar experimentalmente la rotación de la Tierra, pero en cuanto al telescopio fue el primero que se imaginó que no debería ser una superficie de latón la que deberíamos tener los telescopios reflectores, sino una superficie en vidrio. Y el vidrio era mucho más fácil de tallar y podríamos hacerle diferentes formas. Y también inventó la forma de aluminizarlo y corregir esa circunferencia o esa superficie del telescopio. Antiguamente, como era latón, pues se hacía prueba y error, prueba y error, prueba y error. Él hizo precisamente toda la parte cómo corregir estas lentes y cómo aluminizarlas. Entonces fue uno de los grandes padres de los telescopios reflectores. Estamos hablando que los reflectores llamamos a los que se inventó el señor Isaac Newton y los refractores son los que hoy en día llamamos como galileanos. Entonces, para que tengamos un poquito ahí la idea. Entonces, de ahí en adelante, pues mejoraron los telescopios refractores y los telescopios reflectores para hacer muchísimas cosas. Y ahí arrancamos, digamos, a crear telescopios grandes. ¿Cuál será mejor? El telescopio refractor, que lo conocemos porque es, digamos, el de tubo largo, el clásico, que tenemos una lente ocular acá, un objetivo y una lente ocular a este lado. O tenemos los telescopios reflectores, que recuerden que tienen una superficie reflectante. En este caso ya vamos a tener vidrio, ¿sí? En forma, digamos, con una superficie reflectante, digamos que en términos coloquiales un espejo, ¿sí? Lo vamos a tener por acá. Entonces, empezamos a construir y a construir telescopios gigantes, como este telescopio en particular, el telescopio de Yerkes, que digamos que llegamos con este telescopio a una imposibilidad técnica. Los lentes, por el propio peso del material del vidrio, se rompen a más de 1 metro. Creo que lo máximo que se ha logrado es 1,20 m, pero este telescopio en particular tiene 1 metro de diámetro. Ya más de eso no se puede hacer. Este telescopio, miren la distancia focal, si no estoy mal, tiene como 8 metros de distancia focal y la cúpula tiene más de 30 metros. Esta superficie donde están parados acá, un personaje que yo creo que ustedes reconocieron aquí primero, uno de los personajes más icónicos de la ciencia. Esta superficie se levanta del suelo, es una plataforma que se levanta del suelo y tiene el nombre del mecenas que donó la plata para este telescopio. Es más, él está enterrado precisamente en la base del telescopio abajo. Entonces, como les decía, esta superficie fue el lanzamiento del telescopio, el telescopio más grande del mundo, pero al momento que iba a ser lanzado, esta superficie, esta plataforma se rompió y cayó y dejó bastantes heridos de los técnicos que estaban ahí. Tuvieron que aplazarla más o menos 3 meses para el lanzamiento de este telescopio. Y también tenemos el telescopio de Monte Wilson. ¿Sí? Este telescopio fue el más grande, este es reflector, este telescopio que tenemos nosotros acá, y es de 2,5 metros de diámetro. Es una vaina supremamente increíble. Si nos, por ejemplo, acá prácticamente los escritorios, aquí tenemos una silla, es gigantísimo este telescopio. Pero llegamos a imposibilidades técnicas para seguir creando telescopios más grandes, pensando que son muy, muy grandes, o sea, el costo es bastante elevado y no logramos superar, digamos, expectativas más con estos telescopios. Hasta que llegó este señor. La historia de Bernhard Smith es muy interesante. Vemos que él nació en Estonia, en el Imperio Ruso, el 30 de marzo de 1879 y murió en Hamburgo el 1 de diciembre de 1935. Este señor, cuando pequeño le encantaba la ciencia, se dice, y mucho de lo que se habla de él era que le encantaba la cohetería y la astronáutica, y empezó a desarrollar cohetes de combustible sólido. Y en uno de esos eventos, cuando pequeño, estalló el cohete y perdió la mano derecha. Eso hizo que él se ensimismara mucho, como que digamos que se dedicó mucho al estudio, estuvo estudiando muchísimo y después empezó a crear, a pulir lentes para telescopios reflectores. Empezó a pulirlos y eran de una calidad mucho exquisita. Tanto así que grandes casas de telescopios sacaban los telescopios y los astrónomos que los compraban mandaban a que él los corrigiera, los mejorara. Eso creó fama de Bernard Smith, de muchísimas casas de pulido de telescopios grandes quisieron contratarlo. Él siguió en un taller pequeño, se agrandó el negocio de él, tuvo muchos ayudantes y pues digamos que lo que se decía era que era increíble cómo él con la mano izquierda
solamente pulía las lentes de de los telescopios, las superficies reflectantes, y las hacía de una forma increíble. ¿Sí? Entonces es algo interesante. Cayó la Primera Guerra, lo encarcelaron por no estar en en su país de residencia, quitaron todas las herramientas, digamos, las dañaron, se las confiscaron, nunca se las entregaron, y después lo soltaron como al año, y ya prácticamente pues había una depresión grande, los telescopios, los astrónomos realmente ya no había plata en ese momento para seguir construyendo telescopios, entonces él le tocó prácticamente rogar por comida con sus amigos a los cuales él les había creado telescopios y les había ayudado a mejorar telescopios. Muchos negaron porque pues, las condiciones económicas no eran las óptimas, hasta que alguno le dijo, pues yo lo puedo dejar quedar por comida, pero pues usted me ayuda con el mantenimiento del telescopio. Y él se dedicó precisamente al mantenimiento de telescopios y empezó otra vez poco a poco, pero en su mente tenía la idea de hacer algo mucho mejor. Y él se inventó algo que se llama la lente correctora. Resulta que en los telescopios reflectores nosotros tenemos precisamente la entrada de la luz, ¿sí? Y en la parte de adelante podemos tener una lente que corrige muchos de los problemas de las aberraciones que tienen los telescopios. Y esto se lo inventó el señor Bernard Schmidt. Después de eso también logró mejorar un invento que precisamente fue colocado en el telescopio, en este telescopio precisamente donde estaba Edwin Hubble, el telescopio Monte Wilson, que se llama una cámara Schmidt. Es una cámara que me permite, recordemos que el telescopio lo que hace es volvernos un grande, un pedazo muy pequeño del cielo. La cámara Schmidt nos permite agrandar un pedazo muy grande del cielo sin tener problemas de aberraciones cromáticas. Él lamentablemente murió, falleció sin ver el impacto tan grande que tuvo sus inventos. Hoy en día en astronomía casi todos tenemos telescopios de fabricación Schmidt-Cassegrain, precisamente porque tienen una lente correctora y tienen un hueco por debajo para poder observar a través de ese hueco. Digamos que el ocular siempre va a estar detrás del telescopio. Eso digamos que en astronomía aficionada. Pero en astronomía profesional, los grandes observatorios del mundo tienen cámaras Schmidt para poder registrar el cielo con una óptica increíble y poder hacer todos los descubrimientos. Lamentablemente, él nunca llegó a ver ese gran progreso que tuvo sus inventos, sus dos últimos inventos grandes. Pero con estos, por ejemplo, en Monte Wilson, miren, fue el señor Edwin Hubble, que de profesión era abogado, no era astrónomo, pero le encantaba la astronomía, fue el primero que empezó a ver algo que llamamos nebulosas espirales, que hoy en día llamamos galaxias. Pero al principio pensábamos que era un gas y que habían estrellas ahí que eran nebulosas, pero el señor Edwin Hubble empezó a estudiarlas y se dio cuenta que estas galaxias se están alejando de nosotros poco a poco, que cada vez se van corriendo más y se van dispersando de nosotros. O sea que el universo está creciendo, no está estático. Entonces, esto fue algo, mucho uno de los inventos grandes de la ciencia, conocer nuestro universo y gracias al telescopio. Después empezaron a llegar ya en épocas modernas, voy a adelantar aquí un poquito porque el tiempo nos está corriendo por acá, llegaron telescopios ya, pues para hacer telescopios mucho más grandes, pues ya no podíamos hacer una sola superficie, sino que ahora podemos hacer segmentos, ¿sí? Para poder armar una gran superficie. Entonces ya empezamos a superar precisamente los 2 metros, ya tenemos telescopios de 5, de 6 metros de diámetro y lógicamente hay unos actuadores por detrás que mueven la superficie de estos paneles y pueden darle la forma que se requiere para hacer la observación. Esa es una de las tecnologías. Ya en la época de los 70, 80, en Europa se encontraron otros tipos de ópticas como esta óptica activa que se llama, que son unos actuadores que están por debajo y hacen que el espejo cambie. Es una superficie que ya no es un vidrio normal, sino es un compuesto, y eso hace que cambie, porque en los observatorios, cuando ustedes están dentro de la cúpula y hay un el tema de temperatura bastante interesante, pero cuando se abre la cúpula, pues el frío hace que precisamente la superficie se contraiga o se dilate, y eso hace que cambie el diámetro y la forma geométrica de la lente. Entonces, precisamente estos actuadores que están por debajo lo que hacen es mejorar esto y dejar que la superficie sea perfectamente, que tenga su diámetro perfecto para que la observación sea nítida y que podamos ver un objeto nítidos. Pero tenemos un gran problema y cuando tenemos telescopios en tierra es que la turbulencia atmosférica nos afecta muchísimo. Las partículas que hay en el ambiente, el aire no es limpio, sino que tiene mucho polvo, tiene
digamos, partes de volcanes, partículas de volcanes, hay mucho vapor de agua, por ejemplo, aquí en Bogotá, digamos, las capas de aire tienen que subir por la cordillera, ¿sí? Todo esto afecta bastante la observación, entonces no vamos a tener, digamos, también una imposibilidad ahí porque va a ser muy, muy complicado que nosotros podamos hacer una observación buena desde tierra. Y para eso, desde la época también de los años 70, se empezó a trabajar un concepto nuevo que sería un telescopio en el espacio. Si el problema de nosotros realmente era la atmósfera, pues saquemos un telescopio al espacio. Y esto, después de 20 años, se realizó con el telescopio espacial Hubble, lanzado en abril de 1990, lo más grande en tecnología que pudimos hacer observación. Tiene un espejo de 2,1 metros, ¿sí? Tiene, si no estoy mal, 11 metros de distancia focal. Ve no solamente en óptico, sino también ve en infrarrojo, ve muchísimas gamas de ondas electromagnéticas, ¿sí? Pero su principal es el óptico. Y pues cuando se lanzó, una maravilla y empezaron a recibir imágenes y resulta que el espejo quedó mal pulido y la superficie no es perfecta, no tiene superficie perfecta. Realmente lo que se descacharon es una billonésima de un milímetro, algo así como un cabello humano, una parte pequeñita de un cabello humano, pero eso hizo que hará lo que llaman en muchos lugares que hará como con astigmatismo el telescopio. Después de 3 años, porque el telescopio fue diseñado para hacerle mantenimiento, se logró dar una solución y subió el transbordador espacial y logró colocarle como una especie de gafas al telescopio espacial Hubble y nos abrió a otra imagen. Esto, por ejemplo, es una de las imágenes más representativas del telescopio espacial Hubble. Se llama Los Pilares de la Creación, está en la nebulosa del Águila. Y lo que vemos acá es inhumedad de realmente pilares gigantes, tienen creo que un año luz estos pilares, y lo que se está formando acá, estos gases, vemos acá cómo se comprime el gas, y esto es lo que va a generar fusiones termonucleares para generar estrellas. Entonces lo que estamos viendo es el nacimiento de las estrellas gracias al telescopio espacial Hubble. Tenemos imágenes, digamos, impactantes como estos cúmulos de estrellas alrededor de una nebulosa. Entonces es increíble realmente lo que logramos con el telescopio Hubble. Todavía siguen llegando imágenes del telescopio espacial Hubble. Recordemos que esto no son fotografías, cuando nosotros hablamos de imágenes astronómicas son imágenes, porque muchas son tratadas digitalmente para resaltar ciertos contenidos. Entonces el Hubble tiene una paleta de colores específica para cada una de las imágenes, sí, para cada uno de los componentes químicos para resaltarlo sobre algunos otros elementos. Y sobre los años 90 llegó otra tecnología que es la mejor, que es la óptica adaptativa. Recordemos que estos telescopios voy a saltarme aquí un momentico, una explicación rápida que tenemos por acá, el tiempo no me da, pero estos telescopios que tienen estas líneas, estos láseres gigantes, lo que crean es una imagen, una estrella virtual en la atmósfera, y esa estrella va a empezar a titilar, lo que nosotros llamamos titilar acá, que es como a bailar sobre el cielo, y lo que hace es que esa información la recoge un computador y en tiempo real, casi 700 veces por segundo, va haciendo la corrección en el espejo, va modificando el espejo, perdón, para que se contrarreste con las perturbaciones de la atmósfera. Entonces eso lo hace como 700 veces por segundo y modifica para que la imagen llegue perfecta. O sea que estamos recopilando imágenes mejores aún que las del telescopio espacial Hubble. Y este complejo, por ejemplo, de observatorios es el BLT, que queda en Chile, que son telescopios de hasta 8 metros de diámetro. Son dos telescopios de 8 y otros auxiliares que se pueden utilizar en conjunto o individualmente, como lo vemos ahí. Entonces, es una tecnología increíble que estamos hoy en día mejorando continuamente. Ahora tenemos otro que se llama la interferometría. Recordemos, esto es el BLT, aquí tenemos una imagen espectacular del BLT sobre la Vía Láctea. Y vemos acá el complejo. Mira, aquí están los telescopios de 8 metros y tenemos unos auxiliares de 1 metro que pueden moverse sobre estos rieles que están acá. Esos telescopios, de acuerdo a unas ecuaciones matemáticas, se pueden trabajar y podríamos tener hasta una superficie de un telescopio, si no estoy mal, es de más de 20 metros. Entonces es como si yo tuviera una superficie recolectora de 20 metros, de acuerdo a la configuración que queramos. Con esto precisamente se intentó hacer un invento, un experimento de poder fotografiar un agujero negro o poder obtener una imagen de un agujero negro en otra galaxia, que se realizó, si no estoy mal, hace 2 años, con 8 telescopios alrededor del mundo. Los 8 telescopios se enfocaron precisamente en el mismo lugar y se obtuvo una imagen o un telescopio más o menos del diámetro de la Tierra. Y eso es lo que se pretende hacer ahorita. Siguen trabajando, ya han tomado
imágenes del agujero negro en el centro de nuestra Vía Láctea y se están mejorando esas imágenes porque ya encontrado otra fórmula matemática para mejorar la resolución de esta toma de imágenes y se están uniendo a este consorcio, que es el consorcio del Horizonte de Eventos, se llama así. Se están uniendo otros radiotelescopios en el mundo para mejorar la calidad de estas imágenes que se obtienen de agujeros negros. Esto no es en óptico, hay que aclarar, estos son en radiotelescopios, ¿sí? O sea, son en ondas de radio, la imagen que se obtiene. Entonces no la van a ver así porque es una imagen en ondas de radio que se pasa al visible para que nosotros podamos ver esos agujeros negros. Voy a saltarme también este edito acá. Y aquí tenemos precisamente todo el espectro electromagnético, lo que yo les decía. Entonces, por ejemplo, para ver las ondas del agujero negro, vemos en radio, vemos, por ejemplo, acá nuestra Vía Láctea, como la veríamos en el óptico, como es algo que los invito a que vean la Vía Láctea, que es increíble, y como lo vemos en diferentes ondas en radio 2.7 GHz, hidrógeno, pero tenemos también aquí el nuevo telescopio que ha dado tanto de que hablar, el telescopio James Webb. Sobre costos, duró casi 10 años en construirse más de lo que se creía. Tuvo bastante sobrecostos, se tenía muchas dudas sobre la utilidad de James Webb, pero realmente ha sorprendido al mundo con la forma en que ha descubierto cosas y que hoy en día nos plantea mucho más interrogantes que tenemos sobre el universo. Entonces tenemos acá este telescopio en particular, no está en óptico, sino está en infrarrojo, porque lo que quiere es ver ondas de infrarrojo para llegar hasta lo más lejano que podamos descubrir el inicio del universo. Ya he encontrado cosas interesantes por allá. Y aquí lo vemos en su forma normal. No va a ser un telescopio como el Hubble que se pueda salir y hacerle mantenimiento, tenía que ser perfecto para poder lanzarlo porque va a estar un poquito más allá de la órbita de la Luna, en un punto que se llama un punto lagrangiano. Es un punto de estabilidad donde pueden estar objetos por bastante tiempo consumiendo el mínimo combustible posible solo para algunas correcciones. Vemos acá precisamente el espejo principal del telescopio espacial Hubble y vemos acá precisamente el espejo de 6 metros del James Webb que está segmentado. ¿Por qué es eso segmentado? Porque también como el cohete tiene una forma cónica, pues esto es mucho más grande que la forma cónica, tenía que plegarlo y guardarlo para poder expandirlo cuando estuviera en órbita. Esa es una de las cosas que corre riesgos, porque imagínense un telescopio que lleva 20 años sobre costos de miles de millones de dólares y que llegara a funcionar mal algo, hubiera sido un desastre total. Pero se logró con perfecto. Aquí tenemos precisamente las primeras imágenes del enfoque. Lo que hacían estos son los actuadores precisamente que empiezan a darle enfoque a cada uno de los paneles del espejo. Aquí vemos precisamente la primera selfie, la primera fotografía que se obtuvo del primer panel que empezó a dar foco. Aquí vemos precisamente cómo empieza a dar la imagen y empieza a ver. Si ustedes ven la forma que tiene esta estrellita, es la misma forma de los paneles del telescopio James Webb. Esa es la forma, por eso la ve uno con puntas, porque se ven precisamente esos soportes y la forma del espejo en particular. Y aquí tenemos cada uno de los espejos cuando empezaban a enfocarse. Aquí vemos precisamente algunos que no están enfocados, pero vemos otros que ya tienen mucho mejor enfoque del telescopio. Y la primera imagen que tenemos en infrarrojo del telescopio espacial James Webb, lógicamente se hace con un objeto muy brillante, en este caso una estrella, vemos precisamente la alineación correcta de la estrella, pero miren lo interesante, estamos viendo cada cosa que ustedes ven ahí son galaxias con miles de millones de estrellas. Esto era imposible con el telescopio espacial Hubble. Recordemos que él solo veía invisible, ¿sí? Y en algunas frecuencias de infrarrojo, pero este es especial para ver infrarrojo. Entonces imagínense la calidad tan grande que hemos obtenido con el James Webb. Las primeras imágenes, miren, por ejemplo, acá con algunos de los instrumentos que tienen como el MIRSPEC, miren, pueden coger detalle de una estrella en particular, miren los detalles tan abrumadores de cada uno de los sectores que le está cogiendo acá. Podemos tener, por ejemplo, miren acá, el WISE, que fue el primero en infrarrojo, podemos ver la resolución con el Spitzer, y miren con el James Webb la resolución tan absurda que tienen de un mismo sector del cielo. Entonces es espectacular lo que está haciendo el James Webb hoy en día, ¿sí? Y pues no sé, yo siempre pienso que, imagínense, desde que mirábamos con nuestros ojos, desde que por allá un español empezó a tallar unos lentes y empezó a darse cuenta que podía aumentar las imágenes, mire dónde vamos. Estamos viendo prácticamente casi el inicio del universo gracias a nuestro ingenio como humanos, gracias a nuestro ingenio como mecánicos, como ingenieros y nuestra imaginación, que es lo que nos ha llevado tan lejos. Poder imaginarnos llegar a observar galaxias a miles de millones de años a través de un aparato que nuestro cerebro pequeño inventó. Y aquí vemos
diagrama de los grandes telescopios. Vemos este, si no estoy mal acá, que estaba, perdón, este, el de 30 metros de Hawái, fue cancelado porque lamentablemente tenían que devastar una montaña que era muy sagrada para los hawaianos y pues no dejaron construir realmente el telescopio. Este se está haciendo actualmente en Chile, un extremadamente largo telescopio. Miren acá el de Yerkes, que es más grande óptico, para que hagan una comparación de todos los telescopios que hay. Estos son proyectos que hay para el 2029. Este del 2025 se retrasó por temas de pandemia, pero ya tienen casi la cúpula hecha, o sea que va por buen camino y ya hay bastantes pedazos, digamos, del telescopio ya armados. El James Webb, mírenlo cómo va a quedar con respecto a estos telescopios grandes, va a ser algo increíble. Y pues lógicamente también tenemos los radiotelescopios de superficies mucho más grandes. Aquí tenemos el lamentablemente fallecido telescopio de Arecibo de 305 metros y tenemos acá precisamente el más grande que hay actualmente que queda en China, el telescopio, el radiotelescopio más grande del mundo. Entonces hemos recorrido un camino grandísimo desde las épocas de Hans Lippershey, desde lo que dice él que vio a dos de sus hijos jugando con lentes y vio que se acercaban las cosas, desde las épocas militares, desde las épocas de las aberraciones, desde Galileo Galilei creando o mejorando el telescopio, no sé, desde Johannes Kepler, tratando de mejorar los oculares, pasando por John Dollond, León Foucault. Miren el camino que hemos recorrido para llegar a esas imágenes tan increíbles. Pero lo que siempre hay que recordar, y pues voy a utilizar aquí algo que utilizo siempre con los estudiantes, un meme para explicar que aunque tengamos el mejor telescopio, el universo siempre va a ser más gigante de lo que nos imaginemos y va a ser muchísimo grande para poder estudiarlo. Y por eso tenemos que seguir invirtiendo en tecnología, tenemos que seguir invirtiendo en educación para poder entender el telescopio como tal. Y ya, pues este es el final. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado el tema y pues estamos prestos a preguntas o lo que requieran con esta charla. Trate de ser lo más corto posible con todo porque pues realmente hay muchísimo que hablar del telescopio. Doctor o ingeniero Con mejor, mucho gusto. Wilder Hernán Señor. Reyes Roballo. Muchas No, gracias ustedes, muchísimas por la gracias. magnífica exposición que usted ha hecho. Muchas gracias por el tiempo que usted ha utilizado en esta preparación. Yo sinceramente lo felicito y yo creo que las personas que se han conectado, que ahora están conectadas 64 personas, todas esas personas están de acuerdo en, en considerar pues, que su trabajo es muy reconocible y muy útil y en la manera sencilla, pues usted nos ha explicado, siendo este tema muy complicado. Lo felicito por haber dedicado todos estos años y felicito también al esfuerzo que ha hecho la Universidad Sergio Arboleda por brindarle a Colombia como un camino para que se interese en estos asuntos. Muchas gracias a Muchísimas todos, gracias. muchas gracias a Víctor, a Paola y a Lina en la parte técnica y hemos terminado en el día de hoy esta conferencia. Y nos despedimos como siempre, diciendo que Dios nos lleve de su mano a todos. Muchas gracias.